Trepanación, un término que ya hemos mencionado con anterioridad en este canal, dado que el asesino serial Jeffrey Dahmer realizó este procedimiento con un taladro al menos a una de sus víctimas. En este vídeo vamos a explicar en qué consiste y responderemos a las siguientes preguntas: ¿dónde, cómo y por qué se practicaba? Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción del mismo. Para explicar este procedimiento vamos a recurrir a la RAE, la Real Academia Española, la cual define este método como horadar o agujerear un cráneo con un fin curativo, por lo que la persona en el momento de la intervención se encontraba con vida. Se sabe que tanto el procedimiento como los instrumentos varían según la cultura y la época histórica en la que nos encontremos. Se han encontrado numerosas evidencias de que la trepanación se trata de uno de los tratamientos más antiguos de los que hay constancia, el cual, como comentábamos antes, se realizaba con una gran variedad de instrumentos, desde punzones, cuchillos hasta piedras afiladas. Además, lo más probable es que, dada la dificultad de dicha intervención, es que se le administrara un sedante al paciente, el cual podría estar mezclado con alcohol, como sería por ejemplo el vino o la cerveza, para evitar así que esa persona se moviera o sintiera dolor. Para llevar a cabo esta intervención primero se desprendía el cuero cabelludo o bien rapaban al paciente para poder acceder con mayor facilidad al cráneo y así poder perforarlo. Tras haber finalizado el procedimiento se limpiaba la herida y se procedía a tapar el agujero que había quedado tras haber extraído esa parte del hueso. Lo curioso de esta intervención es que gracias al hallazgo de diversos cráneos se ha podido decretar que hubo un crecimiento óseo posterior en la mayoría de estas personas, es decir, que fueron personas que sobrevivieron a la operación. El porcentaje de supervivencia a esta intervención es de hasta un 90% según algunos expertos. A día de hoy ni los propios expertos o investigadores se ponen de acuerdo del por qué se realizaban este tipo de trepanaciones. Se han encontrado cráneos con estos agujeros, los cuales se pueden remontar incluso al Neolítico, posiblemente para curar lo que sería la epilepsia o migrañas. Aunque recientemente se ha descubierto que hubo civilizaciones que llevaron a cabo la trepanación como una especie de ritual. Esto lo apoyan varios investigadores, pero la verdad es que es muy difícil de demostrar porque no todas las dolencias dejan rastro en el cráneo. Respecto a la trepanación, en las civilizaciones antiguas podemos encontrar las siguientes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, no existe evidencia ni referencias sobre la práctica de trepanaciones. Al menos yo no he encontrado ninguna fuente fiable que así lo afirme. Incluso el famoso papiro de Edwin Smith, un antiguo documento médico, tampoco podemos encontrar nada al respecto. Incluso Elliot Smith, un arqueólogo el cual también fue especialista en la evolución del cerebro, tampoco encontró señales de trepanación tras estudiar diversos cráneos de este periodo. En cuanto al Imperio Romano, no se han encontrado demasiadas evidencias sobre esta práctica, por lo que se cree que no se realizaba de manera habitual. Quizás esto se deba a que en la antigua Roma se incineraban los cuerpos, por lo que los restos humanos son muy escasos. En la antigua Grecia destacan los tratados hipocráticos atribuidos a Hipócrates. Se tratan de un conjunto de escritos médicos entre los que podemos encontrar libros sobre las enfermedades, afecciones, epidemias y muchísimos más. Pero sin duda el más importante y conocido es sobre la epilepsia, que se titula Sobre la enfermedad sagrada. En cuanto al continente americano, sí podemos afirmar que se trataba de una práctica bastante común. Las evidencias y fuentes de esta práctica, así como de la deformación craneal, son muy variadas y extensas. En cuanto a Mesoamérica se refiere, entre ellos destacan los relatos de los cronistas españoles e incluso los restos craneales hallados en enterramientos. Estos cronistas dejaron constancia de que esta práctica se llevaba a cabo para aliviar dolores de cabeza muy fuertes. La deformación craneal, sin embargo, tendría unos fines más estéticos y se sabe que se realizaba a través de vendajes o el uso de tablas para comprimir la zona. Esta práctica también la podemos encontrar en las civilizaciones del antiguo Perú, entre ellas los famosos incas. Se piensa que pudo ser una práctica muy utilizada, por ejemplo, tras un enfrentamiento en batalla, precisamente para eliminar esos fragmentos que pudieron quedar en el interior del cráneo, utilizando coca y chicha para anestesiar al individuo, y a continuación seguramente cerraban la herida con algún tipo de placa o lámina para así evitar una infección posterior. Por lo que podemos decir a ciencia cierta que esta práctica fue utilizada con fines curativos y se sabe que el nivel de supervivencia, curiosamente, era muy alto.
Ya en la Edad Media y Renacimiento se usaba para lo mismo que mencionábamos con anterioridad, pero encontramos algo muy llamativo. Ya sabéis que en esa época la religión tenía una gran influencia y la gente era bastante supersticiosa, por lo que también se usó esta práctica para eliminar espíritus malignos e incluso curar la locura. A día de hoy esta práctica se sigue llevando a cabo con una tasa de supervivencia mucho más alta, incluso que en la antigüedad. Se extendió el conocimiento sobre la intervención en el año 1865 de la mano del antropólogo George Squier, dado que este hombre trajo consigo un cráneo trepanado de Perú, del cual afirmó que el individuo había sobrevivido a la intervención, creando con ello muchísima expectación y curiosidad en Europa. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy explicando brevemente la historia de la trepanación. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.